Si os dijera que en España ocurren 400 muertes al año por violencia de género y más de 130.000 denuncias por violencia doméstica, ¿qué pensaríais? Bueno, hola a todos y hoy estamos en un vídeo diferente, un vídeo bastante más serio en el tema de hoy, que va a ser la violencia doméstica. He decidido grabar este vídeo porque dentro de pocos días va a ser el Día de la Mujer aquí en Kazajistán y me parece un día más que respetable para tratar este tema. Como he dicho al principio, en Kazajistán se registraron en 2020 alrededor de 400 muertes por violencia de género y 130.000 denuncias por violencia doméstica en 8 meses, ni siquiera en el año entero. Cabe destacar que el número de muertes viene de un reporte de la ONU, puesto que no hay un dato oficial de muertes por violencia doméstica, que es como se denomina aquí, y de este tipo de muertes. Hay algunas que salen en los periódicos porque son especialmente brutales, pero no hay un registro exacto de cuántas personas mueren al año por violencia de género. Este número lo he usado porque es el que se está usando en general aquí y es un tema que se está tratando mucho últimamente en el país. El tema, como podéis imaginar, está siendo de gran relevancia en el país en general, puesto que es una situación en la cual Kazajistán está muy atrasado con respecto a otros países, que obviamente la mayor parte de la población quiere mejorar, pero que en el cual siguen teniendo unos datos realmente lamentables de malos. Entonces hoy voy a tratar de poneros un poco en contexto de la situación que tiene la mujer en Kazajistán, sobre todo en cuanto a la violencia doméstica. Vale, lo primero vamos a empezar, como ya hemos empezado, con datos oficiales y también con las penas oficiales. Es decir, ¿qué ocurre si un hombre golpea a su mujer en Kazajistán? Bueno, si mata a su mujer, como ocurre en estos casos, obviamente esta persona va a ir a la cárcel, o por lo menos en el Código Penal está puesto así. No sé exactamente cuántos años, pero sí que hay pena de prisión, pues por matar a otra persona, cosa que tiene sentido, obviamente. Sin embargo, por un delito de lesiones leves, que aquí se considera leves muchas cosas, que es básicamente golpear a tu mujer, y si la mujer va a denunciar a la policía, tienes un warning, es decir, no hay ninguna pena. Lo único que ocurre es que te pueden llevar a la comisaría 10 días, y si lo haces 2 veces en un año te llevan 20 días. Lo que ocurre es que, en la situación real, realmente solo les llevan de 3 a 5 días como mucho, y repito, no suele pasar la mayor parte de las veces, las palizas se quedan en casa y ya está. Antes había una ley que les ponía una multa, es decir, tenían que pagar una cantidad, pero quitaron la ley porque creían que era, contraproducente, ya que la falta de dinero iba a afectar a la unidad familiar entera y no solo al hombre que era el que normalmente abusaba. Sin embargo, sigue sin haber leyes más contundentes contra el abuso doméstico. Es por eso que el tema es tan relevante actualmente en Kazajistán, porque es increíble que no se haya avanzado en esto. El gobierno ha preparado una supuesta medida, un supuesto plan que están debatiendo hasta mayo, pero sigue sin haber una base legal que defienda a las mujeres o a las víctimas de violencia de género. Además, en la ley, una de las cosas más importantes que falta es una opción habitacional, es decir, la mayor parte de las veces cuando estas mujeres son abusadas tienen que volver a la misma casa, puesto que no existe la opción de ir a otro sitio. Y repito, tengo casos personales que o más cercana o más lejana ha sufrido violencia de género en este país, porque ya digo que está bastante extendido, por desgracia, y ha estado bastante extendido. Es verdad que los números llevan cayendo desde el pasado hasta ahora. Las generaciones más jóvenes, por lo general, se repite menos, pero es un patrón que sigue repitiéndose y mucho más que en España. Entonces, las bases reales del problema yo diría que vienen de una sociedad que tienen ellos, que por lo general ya de por sí es muy patriarcal. Esto no lo digo yo como si estuviese hablando aquí en España, sino que es una sociedad en la cual se habla con el hombre, se respeta al hombre, y es verdad que la mujer no es tan apartada de la sociedad como en el mundo islámico que conocemos nosotros de los países árabes, pero sí que tiene un papel mucho menor que el hombre aquí, y todo va siempre de cara al hombre, es decir, la mujer tiene un papel secundario. Obviamente este tipo de tradiciones, este tipo de características afectan a este tipo de roles y a este tipo de actitudes, pero no son la única causa, ¿vale? Hay que entender que sí pueden ser la causa principal de cómo se trata a la mujer, de cómo se la respeta, pero hay más causas que eso, y una de ellas es precisamente la falta de una regulación más fuerte para acabar con estos abusos. Pero no solo eso, es verdad que yo vengo desde España, que es un país donde las cosas se ven diferentes, pero yo sigo creyendo que aquí hace falta mucha más concienciación entre los jóvenes, porque es algo que no se trata, es decir, el tema del feminismo está un poco ligado como al tema de los gays y de los derechos civiles, y ya sabéis que aquí esos temas no son precisamente bien recibidos porque son sociedades realmente tradicionales. Entonces, es muy importante enseñarles a los jóvenes y, tratar de concienciar a la generación más joven de que esto no puede repetirse, de que eso no es así y que realmente hay que tomar medidas contra ello porque es algo que no puede ocurrir. Están apareciendo cada vez más proyectos, sobre todo de gente joven, tratando de concienciar, de hablar de casos. Hace poco salió un documental muy interesante, que os dejaré el link en la descripción en YouTube, sobre este tema, que era muy interesante, tiene subtítulos en inglés y lo podéis ver si queréis. Cuenta la historia de 4 mujeres que son abusadas en Kazajistán. Como ya digo, aún así es un tema de difícil solución. Yo también he podido encontrar otros estudios y otros ensayos sobre el tema, y es verdad que los números vienen bajando, como ya he dicho, desde el pasado, y son prácticamente iguales a nivel rural que a nivel urbano. Antes ocurrían más a nivel rural, por así decirlo, y una cosa que hay que destacar es que siempre se dice que ocurren más casos en el sur. Es verdad que ocurren más casos en el sur, por lo menos en todas las encuestas que he podido ver, actualmente hay más casos en el sur, pero es curioso porque anteriormente había muchos más casos en el norte,
norte, es decir, cuando hablan del timeline, es decir, desde la época de los años 60, creo, más o menos, o durante toda la vida de las personas entrevistadas, estamos hablando de unos 60 años, porque hay personas de todas las edades, ha habido más casos en total en la zona norte, lo cual ha cambiado y ahora es en la zona sur, donde ocurren más número de casos, porque bueno, son las zonas más tradicionales y bueno, con ese tipo de roles. Sin embargo, es sorprendente que una de las zonas con más casos en todas estas encuestas es Almaty. No con más casos, sino porque haya más gente que han entrevistado, ¿no? Sino que con el mismo número de gente entrevistada hay muchos casos de violencia de género en Almaty, que es una gran ciudad. Entonces, repito, por lo que se ve en las encuestas, sí puede ser que haya más en el mundo rural un poco, pero no hay una gran diferencia. O sea, los números están prácticamente iguales entre la ciudad y el mundo rural, con lo cual es algo que está genérico en los patrones de comportamiento en los dos sitios. Bueno, simplemente quería poner de manifiesto esto que ocurre en el país, porque sí es verdad que me gusta hablar de lo bueno de Kazajistán y las cosas que tiene Kazajistán, que tiene muchas cosas buenas, pero también tienen algunos problemas que tienen que mejorar. No por otra razón, aquí hay una oficina de la ONU para mejorar precisamente la situación de mujeres y niños. Hay ciertas cosas que tienen que mejorar y yo creo que si no se tratan estos temas difícilmente se van a mejorar para el futuro y bueno, a mí me gustaría que se mejorasen para que Kazajistán pasase a ser un país mejor, obviamente. Como ya digo, para el futuro es muy complicado. Yo creo que la generación más joven es la que puede cambiar las cosas hacia el futuro, obviamente, que pueden cambiar los roles en los que se relacionan entre ellos y desde mi punto de vista hay, bueno, una posibilidad para mejorar Kazajistán y bueno, esperemos que se vaya desarrollando así. Lo que sí que esperemos es que el gobierno realmente tome unas medidas reales y ponga una legislación real que defienda a la mujer en este tipo de casos, porque eso sí que es increíble la falta de legislación que hay. Pero bueno, eso era un poco todo. Solo quería enseñaros un poco cómo era el tema aquí, que lo conocieseis, y la semana que viene nos vemos con un vídeo que espero sea un poquito más agradable. ¡Hasta luego!